Ellos aseguran que sus orígenes se remontan a los sacerdotes egipcios, el sufí musulmán, la cábala judía, los arquitectos bizantinos y los grandes constructores de catedrales y palacios medievales. Sus enemigos dijeron de ellos que organizaron la Revolución Francesa y la rusa, que promovieron la independencia de los países americanos y que siempre conspiraron contra la Iglesia y el Estado. Fueron perseguidos por la Iglesia, por las monarquías, por los regímenes fascistas y comunistas, y se habló de que tramaban una conspiración internacional para establecer un único gobierno mundial. Hoy los masones siguen existiendo, y su sola mención genera polémicas acerca de cuál es la verdad sobre su accionar y sus doctrinas. Dice la leyenda que en el siglo X a.C., el rey Salomón delegó en el gran maestro Hiram Abib la construcción del templo de Jerusalén. Era el mejor arquitecto de Tiro, experto en el arte de la fundición. Bajo su mando trabajaba una legión de albañiles, clasificados en 70.000 aprendices, 80.000 compañeros y 3.300 maestros. Cada grado mantenía sus conocimientos en secreto y se comunicaba por medio de palabras y gestos codificados que solo entendían sus iguales. Al terminar el templo, una obra maestra de la arquitectura, 3 compañeros llamados Abíbala, Fanor y Metusael decidieron hacerse admitir por la fuerza en los secretos de la maestría, presionando a Hiram para que se les revelara las palabras secretas. El maestro se negó, pues no los creía capacitados para adquirir ese saber, y los 3 discípulos lo golpearon hasta matarlo con sus instrumentos de trabajo, la escuadra, el compás y el martillo. Llevaron el cuerpo de Hiram al Líbano y lo enterraron en un bosque. 9 caballeros fueron enviados por Salomón tras las huellas del maestro. Al encontrar su tumba, plantaron sobre ella una planta de acacia y persiguieron a los asesinos hasta la costa de Jopa, donde estos se suicidaron. Es muy variada la simbología que ha heredado la moderna masonería de este mito. La clasificación de los hermanos en los 3 grados de aprendiz, compañero y maestro. Las columnas B y J del templo, donde los trabajadores percibían sus salarios de acuerdo a su categoría. Los elementos con que Hiram fue sacrificado y la acacia plantada sobre su tumba. Otros símbolos de la orden, como la estrella de David o la reconstrucción del templo de Salomón, recuerdan a la cábala judía, explicación secreta del sentido de los pasajes bíblicos. Lo mismo ocurre con el gnosticismo cristiano, el sufí y el budismo zen. Algunos historiadores sostienen que los primeros masones fueron los sacerdotes egipcios de Memphis y Heliópolis, quienes conocían las ciencias físicas y la astronomía, saberes que luego se trasladaron al pueblo judío en las doctrinas herméticas. Con la destrucción del templo de Salomón, el paganismo se apoderó de sus secretos y ceremonias. La masonería reapareció con el cristianismo con el objetivo de reconstruir el templo y se expandió por el mundo. Los propulsores de la antigüedad de la masonería han llevado esta creencia al extremo de sostener a modo de parábola que el primer masón fue Adán, quien habría sido iniciado por el gran arquitecto del universo. La idea del gran arquitecto creador del universo aún se mantiene en algunas logias masónicas. Entonces, para la masonería inglesa, el primer hecho fundamental es la creencia en Dios. De tal forma que en las constituciones queda excluido el ateo estúpido y libertino, con una terminología muy presbiteriana de la época o muy maniquea de la época, ¿no? Y entonces los masones hemos creado a través de los siglos un concepto que los involucra a todos los dioses, que es gran arquitecto del universo, pero con un cuidado, esto no es sincretismo,
Sincretismo es decir, bueno, hay un Dios pero que se mueve, todos los dioses son el mismo. Y esto no. Creemos que si nosotros dijésemos que tenemos un Dios, que no lo tenemos, hemos leído en algún libro que tenemos un Dios y que le denominamos gran arquitecto del universo, y esto no es cierto, sino que es la expresión que permite tener en las reuniones charlas con nuestros iguales, en las cuales estamos hablando de un concepto creador, respetando lo que cada uno interprete. Si fuésemos sincretistas, estaríamos ofendiendo a nuestro hermano judío, a nuestro hermano católico romano, a nuestro hermano evangélico, protestante, musulmán o lo que fuese. La inclusión de la leyenda de Hiram o de la figura del gran arquitecto en su mitología no hace de la masonería una religión. La masonería es una sociedad secreta que se reconoce como una antigua fraternidad dedicada a la filantropía, que rinde culto a la naturaleza, la más antigua de las creencias. Como en cualquier sociedad secreta, hay un rito de iniciación. Es la persona la que tiene que tomar una decisión. Usualmente se cree que nosotros somos los que invitamos. En realidad no es así. Es una opción del individuo. Generalmente vienen de familias o tienen amigos masones. Yo tengo familiares masones. Mi padre, mis tíos, ellos me presentaron. El candidato que desee ingresar debe someterse a una serie de aplomaciones o entrevistas con la logia y pasar por la cámara de reflexiones antes de ser iniciado. La forma de ingreso a la masonería es francamente fácil, porque no solo hace falta que, o no es indispensable, digamos, que los masones inviten a otras personas, sino que también se puede venir y golpear las puertas de nuestra sede solicitando el ingreso y la admisión. Por supuesto, después esa persona tiene un proceso por el cual es conocido o ha de ser previamente conocido por los miembros de la orden, y en función de lo cual finalmente será admitido o ingresará a ella. Maçon en francés significa albañil. La mayor parte de los historiadores coincide en que los orígenes de la masonería se remontan a la Edad Media. Es la época del surgimiento de las corporaciones de canteros o albañiles constructores, personas instruidas y a menudo celebridades como lo fueron los maestros comasinos del siglo VII. Las grandes construcciones de catedrales, templos, palacios y puentes medievales hicieron que se valorizara aún más el trabajo de los constructores. Por esa época comenzaron a agruparse en guildas, fraternidades laborales que defendían a sus miembros de los abusos de los poderosos. Los hermanos, para ser admitidos, debían haber nacido libres, tener conducta irreprochable y ser conocedores del oficio. Los requerimientos son bastante simples, son ser mayor de edad, hombre, libre y de buenas costumbres, y ser creyente. Libre quiere decir, pues no que uno no es esclavo o que está amarrado a algún sitio, sino que su entrada o su ingreso en la masonería no pueda ser considerada como una acción en detrimento a terceros. Nosotros tenemos bien claro que nuestras prioridades son uno mismo, su entorno y su familia, y después la institución, nunca al revés. Eso es en lo que se refiere a ser libre. Nunca tengas una conducta que pueda actuar en detrimento tuyo, de tu familia o de la institución. Y de ahí se deducen las restricciones naturales que uno tiene. Las guildas se reunían en una casa pequeña a la que llamaban logia o taller.
Además de los secretos del arte de la construcción, los maestros iniciaban a los aprendices en un saber filosófico que tenía sus raíces en la tradición esotérica, la filosofía pitagórica y la alquimia medieval, ciencia que buscaba transformar los metales en oro mediante fórmulas químicas, además de una transmutación espiritual. En la Edad Media, estos saberes debían ser guardados discretamente ante las posibles persecuciones de la Iglesia y de los príncipes que consideraban heréticas a muchas de estas actividades. Las corporaciones fueron altamente productivas y difundieron dos estilos arquitectónicos: el románico, católico, que imperó entre el 1000 y 1200, y el gótico, germano, que adquirió una forma laica y más popular, especialmente entre 1225 y 1525. Hacia el año 1300, dicen algunos historiadores, habrían ingresado en una corporación de albañiles inglesa miembros de la Orden del Temple, al principio como protectores, pero luego los habrían ido reemplazando. La Orden de los Caballeros del Temple, de carácter religioso-militar, fue fundada en 1118, y sus caballeros alojados en el Templo de Salomón, de donde recibieron el nombre de templarios. Su misión era proteger a los peregrinos que acudían a visitar el Santo Sepulcro, y más tarde fueron el brazo armado de la Iglesia en las cruzadas. Como distintivo, llevaban una cruz roja sobre el hombro izquierdo. Los templarios acumularon una gran fortuna y fueron los creadores de los primeros bancos. El rey de Francia, Felipe IV el Hermoso, les debía grandes sumas de dinero y los veía como una amenaza para su gobierno. Comenzó una campaña en su contra y convenció al Papa Clemente V, que en 1307 publicó una extensa lista de crímenes y herejías supuestamente realizados por los templarios. Los caballeros fueron perseguidos por la Inquisición y en su mayoría asesinados entre 1307 y 1314. Entre ellos se encontraban el gran maestre Jacques de Molay. Los masones de todo el mundo se reivindican como continuadores de los caballeros del templo y conservan numerosos elementos de esta orden, como la metáfora de la reconstrucción del templo de Salomón tras su destrucción y algunos de sus grados, entre otros el 19, sublime escocés del Jerusalén celeste, y 30, caballero Kadosh o del águila blanca y negra, ambos del rito escocés antiguo y aceptado. Los símbolos de la masonería moderna son en su mayoría herencias de todas estas sociedades antiguas. La escuadra y el compás formando un triángulo con el ojo de Dios en el medio, o la letra G, posiblemente del gran arquitecto del universo. El martillo, el compás, la escuadra, la plomada y el nivel recuerdan a los canteros martirizados en el siglo III por Diocleciano durante su lucha contra los cristianos. En la actualidad, los símbolos están relacionados con concepciones morales, aunque su significado no es unívoco. Sus principales fiestas, el día de San Juan Bautista en junio y San Juan Evangelista en diciembre, conmemoran los cambios de solsticios en un antiguo culto a la naturaleza. Los masones cuentan además con palabras secretas, contraseñas y apretones de mano para ser reconocidos en cualquier lugar del mundo, herencia de las cofradías medievales. Originariamente estos códigos debían permanecer ocultos y comunicarse en secreto para evitar ser profanados, así como el carácter esotérico de los misterios debía ser preservado por medio de juramentos, cuya violación era castigada con la muerte. La primera asamblea de masones de la que se conserva documentación tuvo lugar en Alemania en 1275. Los trabajadores estaban exentos del pago de los impuestos, por lo que la orden comenzó a denominarse francmasonería, o en inglés Freemasonry. En el mismo siglo XV se fundó la Sociedad General de los Francmasones de Alemania, con numerosos talleres y logias, al igual que en otros países de Europa. Pero la historia de la masonería es también la historia de su enfrentamiento con la Iglesia y la persecución de los masones por parte de esta.
En realidad, la Iglesia no le molestó la masonería desde el comienzo, sino que la amparó. Diríamos que prácticamente a las sombras de las catedrales se fueron levantando las primeras sociedades secretas. Secretos por lo que transmitían. La construcción de las catedrales, de los grandes edificios medievales, especialmente el gótico hacia adelante, hizo consigo que hubiera muchos secretos y muchas formas. Esta gente tenía una relación con la Iglesia única, por varias razones. En primer lugar, porque vivía de la Iglesia. Muchos de ellos eran eclesiásticos. Pero también había otra razón. ¿Quién estaba contra la Iglesia en el Medioevo? No había nadie. Un ateo, alguien que luchaba en contra de la Iglesia, no vivía dentro del reino, y por lo tanto dentro del imperio. Y por lo tanto podríamos decir que Europa era universalmente cristiana, hasta tal punto que cada uno de los gremios y algunas de estas sociedades secretas, entre ellos los arquitectos, tenían sus propios patronos. Desde los joyeros era San Ivo, por ejemplo, San Yves, que era famoso en Chartres. De tal modo que este problema comienza a nacer cuando el mundo comienza a tener una cierta secularización. Yo diría que más que secularización, una cierta laicización. Desde el siglo XII había comenzado una lucha de diferentes sectores contra el poder de la Iglesia que se veía fuertemente amenazada. Los papas advertían en la masonería el renacer de ciertas doctrinas paganas y el culto a la naturaleza. Los concilios de Rouen de 1189 y de Aviñón en 1326 prohibieron la masonería y más tarde se establecieron condenas teológicas contra cualquier corporación no reconocida por la Iglesia. También la Reforma protestante persiguió a los masones y en el siglo XVI las reuniones estaban prohibidas en casi toda Europa. Lo que la Iglesia romana en verdad condenaba era una doctrina disidente, el libre pensamiento representado en la premisa masónica nec plus ultra, que significa nada por encima, en la que veía un peligro para su autoridad espiritual. Hay que atribuirlo también de pronto a las equivocaciones de la Iglesia, a las equivocaciones de la misma masonería. La Iglesia no puede aceptar que haya gente que dice que va a mejorar a la sociedad mejor de lo que han hecho todos los anteriores. El Rotary Club es una cosa de los comerciantes y entonces gracias al comercio vamos a mejorar la situación y la bondad de los hombres, como no lo han hecho las iglesias. Que hay un ataque de la masonería a la Iglesia. Claro. Entonces, si la masonería ataca a la Iglesia, entonces la Iglesia dice, bueno, ustedes no quieren estar bien conmigo, entonces claro, los rechaza. A pesar de las numerosas acusaciones, los masones siempre han negado ser ateos. En las constituciones masónicas escritas por Anderson en 1721, se sostiene que los masones deben obedecer la ley moral, deben sujetarse a esa religión sobre la cual todos los hombres están de acuerdo, dejando a cada cual sus propias conclusiones. La única posición que no sería compatible con la masonería sería una posición de radical nihilismo, ¿no? De absoluta negatividad, diciendo que, bueno, que el hombre es un dolor inútil, que nada vale la pena, que es imposible mejorar la condición humana, ni personal ni colectivamente. Esa actitud, digamos, sería incompatible con el juego de la construcción. Si en la logia se pretende, digamos, crear una metáfora de constructores que trabajan juntos por un proyecto común, y que se proponen a sí mismos una arquitectura interior para desarrollar su vida personal, hay que tener un mínimo de optimismo vital, ¿no? Algo puede ser construido. En este caos aparente, algún orden se podrá encontrar, o bien un orden proporcionado por un Dios revelado, o por una voluntad humana de proyectar ese orden. O, en fin, tiene que haber algún tipo de orden sobre el cual se pueda construir. Un caos absoluto, un azar total, digamos, una posición de nihilismo radical no sería compatible con la masonería, y no por ningún tipo de limitación, sino porque faltaría ese presupuesto básico de que vamos a construir juntos, ¿no? Los masones se han jactado, sobre todo a partir del nacimiento de la masonería moderna, de poseer un espíritu de tolerancia hacia todas las creencias. En los siglos XVIII y XIX, las logias, que habían tenido un origen cristiano,
se abrieron a judíos, musulmanes, budistas, panteístas y librepensadores en general. La masonería aceptaba a los católicos en su seno. Muchos sacerdotes eran iniciados y algunas logias exigían a sus miembros la pertenencia al cristianismo. Sin embargo, la persecución de los masones por parte de la Iglesia persistiría en los siglos siguientes. Siglo XVIII. Primera prohibición del Papa Clemente XII, 1738. La masonería nace en 1717. Segunda prohibición papal, excomunión, 1751 con Benedicto XIV. Motivos que dan estos dos papas. Pues siguiendo el ejemplo de los otros gobiernos, prohibimos la reunión de masones, reunión, no la masonería, reunión de masones, porque atenta contra la seguridad y tranquilidad de la República en el sentido dieciochesco de la palabra. Es decir, que las motivaciones para prohibir la masonería en el siglo XVIII son motivaciones políticas. Los primeros que prohíben la masonería son los gobiernos de Ámsterdam y de La Haya, protestantes, los de Berna y Ginebra, protestantes, el sultán de Constantinopla, musulmán, el rey de Roma, que al mismo tiempo era el Papa, que además lo dice claramente, siguiendo el ejemplo de los otros gobiernos y soberanos. ¿Por qué? Porque la masonería se presenta como una sociedad secreta en el siglo XVIII, secreta en cuanto que no pide autorización al soberano para erigirse. En aquella época, todo lo que se hacía al margen del soberano era ya sospechoso, ilícito, punible y perseguido. Siglo XIX. Ha tenido lugar la Revolución Francesa, la identificación de la masonería con el liberalismo, con la defensa de los derechos del hombre. Entonces, todas las prohibiciones son de los gobiernos absolutistas que no admiten el hecho consumado de la Revolución Francesa, que identifican la masonería con el liberalismo. La maquinación contra la Iglesia puede ser un ataque a sus dogmas, un ataque a las personas que lo realizan, o un ataque también a la situación eclesiástica terrena. No toda sociedad secreta maquina contra la Iglesia. La Congregación para la Doctrina de la Fe dio una respuesta al tema. Entonces, ¿qué se entendía por estas sociedades que maquinan contra la Iglesia? Si estaba incluida o excluida la masonería. El texto dice que está incluida la masonería, especialmente por dos motivos. El primer motivo es porque el católico debe relacionarse con Dios por medio de los signos eclesiásticos, los signos de la Iglesia, no por medio de los otros signos o ritos que pueden traer lugar a dudas o a problemas de escándalo. Pero la segunda y principal lo es por la relatividad de la verdad y de la religión que mantiene el principio masón. Es decir, se mantiene para la Iglesia Católica, la verdad es una, y la forma de transmisión de la verdad se realiza por medio de esta forma concreta. Luego de la prohibición de Clemente XII en 1783, otros 7 papas hicieron lo mismo, incluido Juan Pablo II en 1983. En la actualidad, el cardenal Joseph Ratzinger dirige la Congregación para la Doctrina de la Fe, nombre moderno del Tribunal de la Santa Inquisición. Se trata del organismo eclesiástico que con mayor virulencia ha considerado a la masonería como un enemigo mortal. Y a la masonería no se le puede juzgar como si fuera una religión y los ritos masánicos como si fueran los sustitutivos de los sacramentos. Y la masonería no tiene una religión, no tiene una filosofía, ni tiene una Biblia. Como el diccionario Lenhoff-Posner, el Freimarer Lexicon, que cita a Ratzinger como si fuera la Biblia de la masonería. Es decir, que son una serie de incongruencias tales que, claro, como no pueden desde un punto de vista histórico apoyarse aquí, ni aquí, ni aquí, están buscando argumentos teológicos para condenar una asociación que no es una religión y por lo tanto no son válidos los argumentos teológicos. Así como existen diferentes tipos de masonería, lo mismo sucede hoy con la Iglesia. El mundo ha cambiado y también las relaciones entre ambas instituciones. Durante años tuvimos una muy buena relación con la Iglesia anglicana.
En la mitad de los años 80, con otros grupos religiosos, el Sínodo General de la Iglesia Anglicana decidió investigar a la masonería libre. Surgieron lo que nosotros consideramos algunos reclamos agraviantes sobre la relación entre religión y la masonería libre. Felizmente, la mayoría en la Iglesia se dio cuenta de que el informe del Sínodo General había entendido mal a la masonería libre, y ahora estamos muy orgullosos de continuar siendo miembros de la masonería libre. Se dice a menudo que los hombres que asisten a la Iglesia Anglicana también son miembros activos de la logia local. Pese a la mala imagen de que no nos llevamos bien, la realidad es que nos llevamos muy bien con la Iglesia Anglicana. La relación con la Iglesia Católica Romana en este país es muy buena. Las autoridades católicas hace más de 30 años dijeron que, de acuerdo a su punto de vista, había una diferencia entre la masonería libre de aquí y las prácticas irregulares de la masonería libre en Europa. Los obispos de este país consideran que es compatible siempre que no haya conflictos de conciencia entre la religión y la masonería libre y que no cause inconvenientes con la propia familia. Y como resultado de esto, tenemos muchos católicos romanos que también pertenecen a la masonería libre. Hacia el fin del Renacimiento, las logias masónicas comenzaron a cambiar profundamente. La arquitectura se volvió más económica y las antiguas cofradías de albañiles fueron dejadas de lado. Esas viejas corporaciones de masones de piedra comenzaron a aceptar en su seno a personalidades ajenas al ámbito arquitectónico, como nobles, burgueses, sacerdotes o abogados que compartían el mismo interés por un tipo de reflexión sin dogmatismos. Estos iniciados recibieron el nombre de masones aceptados. De esta forma, la masonería operativa de los artesanos medievales fue declinando hasta convertirse en el siglo XVIII en una masonería que se llamó especulativa o simbólica, que conservó la estructura, los grados, símbolos rituales y metáforas de la anterior. El rito es un conjunto de reglas con las cuales se practican las ceremonias y se comunican los signos, toques, palabras, demás instrucciones secretas y los grados. Con estos conocimientos, un masón puede ser reconocido como un hermano en cualquier logia del mundo. Hay casi 80 ritos o sistemas rituales distintos. Entre los más conocidos se encuentran el rito escocés antiguo y aceptado con sus 33 grados, el rito de York, el rito antiguo reformado y el rito de heredón o de perfección. El rito es elegido por la gran logia de cada comunidad. Para configurar una logia no puede haber menos de 7 miembros, aunque el número ideal es entre 15 y 50 integrantes. Las logias, soberanas en decisiones, aunque supeditadas a las leyes nacionales, son presididas por el venerable maestro y se integran en las tenidas de las grandes logias u obediencias, es decir, asambleas a nivel nacional que reúnen una vez al año a las logias del país. En 1717, el día de San Juan Bautista, patrono de los masones, 4 logias inglesas se reunieron en Londres. Ese día se considera la fecha de nacimiento de la masonería moderna. Allí fue elegido el gran maestre George Payne y se constituyó una logia central, la Gran Logia de Inglaterra, con un nuevo estatuto. Se establecieron las 3 joyas de las logias, la escuadra, el compás y el libro sagrado, símbolos del triple lema igualdad, libertad y fraternidad. De su cuna en Alemania e Italia, la masonería había pasado a Inglaterra. Luego volvió al continente y se expandió por toda Europa.
En 1750 había también logias en Bohemia, Rusia, el continente americano, África, la India y Japón. Personalidades de todos los ámbitos y nacionalidades se iniciaron en la cofradía, como los compositores Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Sebastian Bach y Ludwig van Beethoven, escritores como Alejandro Dumas y León Tolstoy, y miembros de la Corona de Inglaterra, Suecia, Prusia y Dinamarca. Pero el mundo europeo estaba cambiando. El iluminismo comenzaba a dar por tierra con varios siglos de oscurantismo e implantaba en el trono a la razón. La masonería no era ajena a estos cambios. Muchos se producían en sus logias y algunas cofradías se inclinaron hacia la acción política. Los detractores de la orden sostienen que ella fue la que organizó la Revolución Francesa, las dos comunas de París y la Revolución Rusa. Lo cierto es que a lo largo de la historia muchos masones tomaron parte activa en muchos movimientos revolucionarios como los que tuvieron lugar en Inglaterra en el siglo XVII, la independencia norteamericana, el movimiento emancipador hispanoamericano, las dos repúblicas españolas. También hubo presencia de masones en el movimiento emancipador chino, liderado por Sun Yat-sen, que derrocó a la dinastía manchú. En el caso de Francia en 1789, algunos de sus inspiradores y propulsores, como Voltaire, Montesquieu, Danton, Robespierre, Jean-Paul Marat y Herbert, pertenecían a sus logias, y la revolución tomó de los masones la consigna libertad, igualdad y fraternidad. Por supuesto, la Revolución Francesa no la hicieron los masones, eso está clarísimo, ni la Revolución Menchevique. Y si no la hicieron los masones, tampoco la pudo hacer una entidad como es la masonería, ¿no? El distinguir entre la acción individual y la acción colectiva es fundamental como punto de partida histórico. En la Revolución Francesa, por supuesto, no interviene la masonería. Intervienen algunos masones, por ejemplo, Guillotin, inventando la guillotina. Cuando estalla la Revolución Francesa, en el 89, de 400 logias que hay en Francia, 54 estaban presididas por sacerdotes católicos. Los venerables eran sacerdotes católicos. Cuando termina la Revolución Francesa, esta masonería, que era una masonería aristocrática, nobiliaria, de la alta burguesía, ha desaparecido. La mayor parte o muertos o en la emigración. Lo mismo sucedió en el caso de la Revolución Socialista Rusa de 1917, que derrocó a Alexander Kerensky y sus ministros, casi todos miembros de la masonería. A comienzos del siglo XIX, la masonería ya se había expandido por el mundo con sus ideas liberales y progresistas. Llegó a Estados Unidos en el siglo XVII de la mano de John Skene. Participó en la independencia y contó con la participación de 16 presidentes a lo largo de la historia del país, entre ellos George Washington, Franklin Roosevelt, Harry Truman y Lyndon Johnson. En 1773, tras un intento vano de unificar todas las logias, comenzó a funcionar el Gran Oriente de Francia, y un siglo más tarde se produjo la ruptura con la masonería anglosajona, que se denominó de allí en adelante masonería regular. A diferencia de esta, la masonería liberal de la Europa latina no exigía a sus miembros poseer creencias religiosas y a fines del siglo XVIII permitió que las mujeres fueran iniciadas en sus logias. Salvo contadas excepciones, las mujeres nunca habían trabajado en arquitectura, por lo que tenían vedado el ingreso a las logias. Pero ya en el siglo XVIII habían comenzado a participar en la vida política y su rechazo afectaba al principio de igualdad sustentado por la orden. En el año 1730 nació en Francia el rito de adopción o masonería de las damas, luego difundido a todo el mundo. Sus logias eran creadas por logias masculinas que las tutelaban y supervisaban. La masonería, como otras vías de desarrollo, ¿no?, de desarrollo interno, indudablemente que ayudan a capacitar a la mujer para estar más preparada en su evolución. Y
en los países islámicos, como concretamente te lo citó, en este momento no conozco que haya masonerías femeninas allá. Seguramente tiene que pasar un cierto tiempo de maduración y de evolución del hombre para que lo permita, y que dé las facilidades, ¿ya? Y que la mujer logre descubrir, ¿no?, estas valiosas herramientas que no son para pelear con el hombre, que son para permitir que las mujeres sean más preparadas, que se conozcan mejor a sí mismas, que estén, al igual que todo el resto de la humanidad, capacitadas para llegar a ser mejores elementos personales, por lo tanto mejores elementos sociales. A fines del siglo XIX surgieron las primeras logias mixtas. Unos años después, la masonería femenina abandonó el rito de adopción que la mantenía supeditada a la masculina y trabajó desde entonces con el rito escocés antiguo y aceptado. Yo creo que el elemento más importante, más trascendental, más revolucionario que se ha provocado en el siglo XX, yo creo, de todos los que hemos padecido, disfrutado, es la aparición de la mujer como personaje público. La mujer, que era en cierto modo un ser limitado a la privacidad, que era en cierto modo la dueña de la privacidad, digamos, ha renunciado a parte de esa privacidad para entrar en el mundo de lo público, de lo político, lo social, lo universitario y también en masonería. Yo creo que el fenómeno de la incorporación de la mujer a la masonería es el fenómeno más trascendental y que más impacto puede tener en el futuro, porque afecta, y aunque existe masonería femenina y mixta desde hace más de 100 años, todavía sigue siendo una masonería relativamente minoritaria, todavía en el mundo. Sobre los 7 u 8 millones de masones que puede haber en todo el mundo, pues habrá 200.000 masonas, digamos 300.000, todavía un número muy pequeño. Quizá en países como Francia, Bélgica, Italia, ese número, esa proporción es significativa, pero en el conjunto del mundo todavía sigue siendo muy reducida. No solo la admisión de las mujeres significó un cambio para la masonería. La cofradía, que siglos atrás hizo a sus miembros un juramento de silencio bajo amenaza de muerte, sostiene hoy que no es una sociedad secreta, sino discreta. El que desea hacer pública su condición de masón puede hacerlo, pero está impedido de hacer declaraciones con respecto a sus hermanos sin su consentimiento. Claro, eso no es fácil entender. Claro, una asociación secreta de la que se pueden comprar sus constituciones, de la que se pueden comprar sus revistas, en la que se puede trabajar en sus archivos, que se conocen la dirección de todas las logias masónicas del mundo, puesto que se publican. Podría haberla traído aquí, yo no soy masón y sin embargo la tengo, ¿no? ¿Dónde está el secreto? Hay asociaciones católicas que son mucho más secretas. Entonces, la masonería no es una asociación secreta. Como mucho será una asociación discreta. No andan por ahí diciendo yo soy masón. Sin embargo, la mayor parte de ellos suele llevar en la solapa el emblema diciendo yo soy masón. O bien la hoja de la acacia, o bien el escudo, el anagrama del compás. Pero eso no es ser secreto. Por lo tanto, la masonería no es una sociedad secreta. Que la masonería, en situaciones históricas complicadas, cuando estaba fuera de la ley, cuando era perseguida a muerte, en el caso de España durante la Guerra Civil, el hecho de ser masón era delito de muerte sin necesidad de proceso previo. Bastaba que un señor le dijera al otro, ¿tú eres masón?, ese señor era fusilado inmediatamente. En el año 1887, un periodista conocido como Leo Taxil creó una historia en la que acusaba a los masones de realizar ritos satánicos, practicar la brujería y conspirar contra el poder político y religioso. Las acusaciones se concentraban en la persona de Albert Pike, a quien le atribuía el haber hablado con el diablo disfrazado de cocodrilo.
Existen versiones contradictorias con respecto a quién fuera el más importante pensador masónico norteamericano del siglo XIX. Sus hermanos lo recuerdan al frente de una intensa campaña porque se respetaran las libertades dentro de la organización, criticando a las logias que no aceptaban mujeres, judíos o negros. Sin embargo, Pike fue acusado más tarde de haber pertenecido a la asociación racista Ku Klux Klan del sur de los Estados Unidos. Taxil admitió haber sido pagado por el Vaticano, pero la historia sirvió para justificar la matanza de masones en la Alemania nazi, en la Italia de Benito Mussolini y en el Portugal del dictador Oliveira Salazar. Se los acusó en todos los casos de pertenecer a la sinarquía, supuesta sociedad que conspiraba internacionalmente para instalar un único gobierno masón. Bueno, Leo Taxil creo que está desacreditado por sí mismo cuando hacia el final de su vida reconoció que él había inventado toda la historia. Que los altos grados tienen algún tipo de relación de un país con otro para manejar el mundo es una mentira total. Los altos grados que gobierna el Supremo Consejo están dedicados exclusivamente al desarrollo detallado de los estudios que hacen al hombre pensar en el progreso de la humanidad, en que los seres humanos nos comprendamos unos a otros, nos aceptemos a pesar de las diferencias que hay. No existe ningún gobierno mundial. Los miembros de la orden fueron también perseguidos por la tiranía estalinista, a pesar de que los anarquistas y socialistas frecuentaban las logias masónicas que habían contribuido a realizar la revolución. En general, los masones sufrieron prohibiciones en todas las dictaduras y gobiernos autoritarios. Yo creo que es absolutamente real que en España y en Alemania fueron perseguidos, pero eso no quiere decir que fueron especialmente perseguidos, porque en el Tercer Reich se perseguía todo lo que no era propicio para la vocación mesiánica que se había autoasignado este señor Hitler. Entonces cayeron los masones en desgracia, como cayeron los judíos, como cayeron los católicos, como cayeron protestantes de buena fe, como cualquiera que no fueran ellos. Es decir, no puede decirse que por eso está demostrando que hay una particular inquina. Es una inquina particular contra todo lo que no fueran ellos. Lo del señor Franco creo que es un poco diferente y ahí me parece que está la presencia de esa faz triunfalista de poder de la Iglesia que venía de una victoria, porque fue una victoria que obtuvieron en la guerra del 36-39 y que naturalmente en las filas republicanas, además de valiosísima gente que no tenía nada que ver con la masonería, habría seguramente masones, entonces aprovecharon. Pero Franco persiguió muchísimo más a los comunistas que a la masonería, hizo muchísimo más desgaste y sangría y permanente contra los comunistas que contra la masonería. Entonces me parece que están diciendo una verdad a medias. Es cierto que fueron perseguidos, pero no fueron exclusivamente perseguidos. En los regímenes dictatoriales se persigue a todo lo que no sea la voz del dictador. Pero los masones nunca abrazaron una causa política en forma unificada y no siempre estuvieron de parte de las revoluciones. Es el caso de la famosa logia italiana Propaganda II, o P2, algunos de cuyos integrantes, bajo el mando del fascista Licio Gelli, formaron una logia pseudo-masónica. Detrás de esta se escondía la organización Ordine Nuovo, a la que se atribuyó la masacre de Piazza Fontana en 1969 y, 10 años más tarde, el asesinato de Vittorio Corsio. En primer lugar, los masones apoyaron a Mussolini y apoyaron a Hitler. Y cuando se dieron cuenta ya era demasiado tarde. En Italia tuvieron que autodisolverse cuando Mussolini empezó la persecución. Pero en un principio le apoyaron. Y a Hitler también.
Y si preguntamos qué ha pasado con algunas dictaduras de la América hispana... Chile. Bueno, Allende era masón, pero es que Pinochet también. ¿Y cuál fue la actitud de la masonería ante Pinochet? ¿Y cuándo empieza la masonería a intentar deslindarse sui generis? Y no digamos nada del caso de Argentina. ¿Cuándo la masonería ha dado la cara por defender la libertad, los derechos del hombre, por lanzar un grito contra los desaparecidos? ¿Cuándo lo ha hecho? El mismo caso se dio en Nicaragua con el revolucionario Augusto Sandino y el dictador Anastasio Somoza, ambos masones. Y en Argentina con Domingo Sarmiento y sus adversarios, José Hernández y Olegario B. Andrade. En Inglaterra, la orden albergó tanto al conservador Winston Churchill como al laborista Clement Attlee. Pues haciendo un traslado histórico, en el hecho de la Guerra Civil Española, que la hemos estudiado bien, por ejemplo, aquí en Zaragoza, el capitán general era un masón, el general Cabanellas, que se puso del lado de Franco. El gobierno de la República de Madrid le envió a otro general, también masón, Núñez de Prado, para que parlamentara con Cabanellas y consiguiera recuperar Aragón a la zona republicana y no a la zona de los rebeldes sublevados. ¿Qué es lo que hizo el general Cabanellas? Fusilar a su hermano masón, a él y al chofer, bueno, y al piloto que lo había traído a Zaragoza. ¿Qué predominó en él? Lo militar. Pero es que eso, si lo analizamos, lo vemos que en cada caso concreto hay militares que están con Franco, que son masones, y hay militares que están con la República, que son masones. Es decir, que no marca indeleblemente el ser masón, tanto más que el ser masón para muchos es puramente anecdótico. Se es masón durante unos meses, unos años de la vida. Si la masonería es hoy una sociedad discreta que se permite hablar públicamente, que tiene cientos de sitios en Internet y una imagen pública muy fuerte, es porque ya no es perseguida por los gobiernos. Y esto puede explicarse porque hoy en día la política no forma parte de las discusiones de las logias, como tampoco la religión. En el siglo XVIII, la masonería se expandió por todo el mundo. Mientras en Europa sus afiliados intervenían en las grandes revoluciones, la semilla se diseminaba por el nuevo continente. Se dijo que Simón Bolívar, Francisco de Miranda, José Martí y otros héroes de la independencia latinoamericana fueron masones. Algunos historiadores aseguraron que San Martín y Bolívar se saludaron en Guayaquil con un abrazo fraterno, conocido solo por los iniciados del compás y la escuadra. ¿Fue ese encuentro un triunfo de la cofradía? ¿Fue la logia Lautaro, con sus ideas emancipadoras, una logia masónica? La orden sostiene que patriotas como Manuel Belgrano, Cornelio Saavedra y Juan José Paso fueron iniciados. Durante el régimen de Juan Manuel de Rosas, los masones fueron perseguidos y al terminar su gobierno se fundó la Institución Nacional de la Masonería Argentina Moderna. ¿Acaso intervino la cofradía en la caída del dictador? Hacia fines del siglo XIX se intensificó el enfrentamiento entre la masonería y la Iglesia. Los presidentes y masones Sarmiento, Roca y Juárez Celman secularizaron la vida civil argentina. ¿Qué papel jugó la masonería en la separación del Estado y la Iglesia? Una madrugada de junio de 1955, algunos historiadores católicos la hallaron responsable del incendio de una docena de iglesias, responsabilizando a sectores que respondían al entonces presidente Juan Domingo Perón, meses antes de que un golpe militar lo derrocara. ¿Intervinieron realmente los masones en los incendios? Su historia en Argentina y Latinoamérica también está llena de enigmas y misterios sobre el pasado, el presente y el futuro de la masonería.
Don José de San Martín, Bernardo O'Higgins, Manuel Belgrano, Simón Bolívar, Manuel Oribe, José Martí, Justo José de Urquiza, Francisco de Miranda, tienen una característica en común. Todos ellos han sido héroes de la independencia de diversos países latinoamericanos. Pero además de la heroica grandeza, estos hombres comparten un misterio que rodea sus vidas. De todos ellos, se dijo en alguna oportunidad que pertenecieron a una sociedad secreta con raíces más antiguas, a la que se le atribuyeron hechos tan diversos como la liberación de Argentina, Chile y Perú de manos españolas, la secularización de la vida civil argentina, la expulsión del país de algunos obispos a fines del siglo XIX o la quema de iglesias al final del segundo gobierno de Perón. Esta misteriosa sociedad, cuyo secreto aún no ha sido develado, no es otra que la cofradía de los hermanos de la Escuadra y el Compás, es decir, la masonería. A principios del siglo XVIII nació en Inglaterra la masonería tal como se la conoce hoy. Los iniciados, en su mayoría librepensadores, adoptaron las ideas del iluminismo europeo y muchos de ellos participaron en las grandes revoluciones modernas. En ocasiones se consideró a la masonería como la responsable directa de esas insurrecciones. Es así que algunos historiadores atribuyeron a la orden el haber impulsado la independencia de los países americanos. En los orígenes de la masonería libre regular en los siglos XVIII y XIX en Europa, hubo diferentes grupos en Inglaterra. Estaban los que se basaban en el principio de no intervención en asuntos políticos. Había otros que se llamaban masones libres, que sí trabajaban para partidos políticos. La idea de masonería libre se extendió al mundo desde las Islas Británicas y se basó en la creencia en Dios y en los derechos de las personas. Esto coincidió con las revoluciones en Sudamérica en la primera parte del siglo pasado. Por supuesto, la Revolución Francesa no la hicieron los masones, eso está clarísimo, ni la Revolución Menchevique. Y si no la hicieron los masones, tampoco la pudo hacer una entidad como es la masonería, ¿no? El distinguir entre la acción individual y la acción colectiva es fundamental como punto de partida histórico. Mas luego, en cada caso, hay que saber analizar. Estados Unidos logró su independencia en 1776. Para entonces, la masonería ya estaba instalada en territorio norteamericano. Si la revolución norteamericana la podemos considerar como revolución y no una simple emancipación o un movimiento de independencia respecto de la metrópoli, ahí sí que puede tener un papel ciertos hombres que pertenecen a la masonería. En Norteamérica se había instalado una rama de la Gran Logia de Londres, que había sentado las bases de la masonería moderna y regular en 1717 y la había difundido por todo el mundo. Mientras algunos historiadores sostienen que el influjo libertario de Latinoamérica, al igual que en el país nórdico, provino de Inglaterra, otros aseguran que la masonería que participó en estos movimientos era fundamentalmente de filiación española, influida a su vez por el iluminismo francés y alemán. A fines del siglo XVIII llegó al Río de la Plata esta masonería ibérica, anticipándose algunos años a las invasiones inglesas. En 1795 se constituyó la Logia Independencia, en sus orígenes conformada por masones franceses que vivían en Buenos Aires. Al mismo tiempo, el portugués Juan de Silva Cordeiro fundó la Logia San Juan de Jerusalén de la Felicidad de esta parte de América, de corta existencia. La Logia Independencia fue disuelta y sus miembros perseguidos, pero hacia 1810 surgió otra con el mismo nombre, posiblemente su continuadora. Presidida por el patriota Julián Álvarez, colaboró en gran medida en la constitución de la que sería la Logia Lautaro.
En 1810, Fernando VII, rey de España, era tomado prisionero por Napoleón Bonaparte y asumía el poder en su lugar el hermano del emperador, José Bonaparte. Las reacciones frente a estos sucesos se tradujeron en distintas posturas políticas y se trasladaron a las colonias que dependían de la corona española. Estaban los que apoyaban a Napoleón, los que consideraban para entregar las nuevas tierras a Gran Bretaña, los que querían que el virreinato se convirtiera en una república independiente gobernada por un monarca descendiente de incas, y los que querían que, provisoriamente, se formara una junta de gobierno que gobernara en nombre del rey depuesto, como se había hecho en España. Latinoamérica, ante el vacío del poder, ante la ausencia de Fernando VII, ellos recobran el poder, pero no para una independencia de España, sino para una independencia de Napoleón. Y de ahí esos intentos de Napoleón de captarse la benevolencia de estos pueblos latinoamericanos. El 25 de mayo se formó lo que se denominó la primera Junta de Gobierno, conformada por personalidades influyentes de la política local, reclamados por la masonería como integrantes de sus filas, como Cornelio Saavedra, Manuel Belgrano, Antonio Beruti, Juan Larrea, Manuel Alberti, Domingo Mateu, Juan José Paso y Juan José Castelli, quienes habrían pertenecido a la Logia Independencia. Otros patriotas como Juan Martín de Pueyrredón, José Sapiola, Álvarez Jonte y Rodríguez Peña también fueron miembros de la orden. Estas logias son francamente muy activas, sus personajes son muy activos en los fenómenos que desembocaron en el 22 de mayo, el 25 de mayo y los hechos posteriores, la célebre asamblea de 1813, otros hechos posteriores, el gobierno de Rivadavia, tan injusta e intencionalmente olvidado y castigado, donde hubo presencia de masones pertenecientes inclusive a la Iglesia Católica, sacerdotes que pertenecieron a la Iglesia Católica y que trabajaron. Existe una histórica discusión en torno a la posible filiación masónica de don José de San Martín, héroe de la independencia argentina, chilena y peruana. Según una versión, San Martín ingresó a la masonería en la logia número 3 de Cádiz, centro del liberalismo español, y frecuentó en Europa logias inglesas, belgas y francesas. Los masones europeos estaban interesados en la independencia de las colonias no solo por el botín económico que tendrían a disposición sus países, sino también porque eran librepensadores y muchos de ellos se encontraban luchando por su propia libertad, como en el caso de España. Lo que pasa es que aquí ya hay otro aspecto muy importante, puesto que enlaza con toda la historia de la independencia de Latinoamérica, y con la pregunta implícita, si uno está luchando por la libertad individual, lógicamente también va a luchar por la libertad de los pueblos. Si uno está luchando por la defensa de los derechos del hombre, va a luchar también por la defensa de los derechos del pueblo o de los pueblos. Y es aquí donde nos encontramos con otro de los errores históricos todavía hoy muy persistentes, que es el saber diferenciar entre logias masónicas y sociedades patrióticas. Cuando en 1812 llegaron a Buenos Aires San Martín y Alvear en la fragata Canning, tenían ideas muy definidas y junto al masón Julián Álvarez fundaron la Logia Lautaro. La discusión acerca de la constitución masónica de esta sociedad perdura hasta nuestros días. Según algunos historiadores como el masón Emilio Gullón, Vicente Fidel López y Emilio Corbier, se trató de un taller masónico operativo, es decir que, a diferencia de las logias masónicas comunes, tenía un objetivo de acción política definido y su existencia finalizaría con su cumplimiento. Cuenta el discutido historiador y masón Vicente Fidel López que Lautaro era en realidad una palabra simbólica, cuyo significado era expedición a Chile y Perú, y no independencia en España, como se pensó. Este secreto solo se revelaba a los iniciados cuando juraban el compromiso de consagrarse a tal fin. San Martín habría recibido allí el seudónimo de Inaco.
Sus integrantes fueron creando otras logias lautarinas en las ciudades que formaron parte de su recorrido, como Córdoba, Mendoza, Santiago de Chile, que tuvieron otros nombres, como la Logia Argentina de Tucumán, fundada por Manuel Belgrano, o la Logia Ejército de los Andes, creada por San Martín durante el cruce de la cordillera. Tras su entrada triunfal en Lima, donde se reunió con otro gran libertador y masón, Simón Bolívar, San Martín habría fundado la logia masónica Paz y Perpetua Unión. San Martín no fue grado 33, pero solo por una razón formal. Su experiencia, su operatividad, su pensamiento masónico era más que suficiente para tener un grado 33. Lo que sucede es que en aquellos momentos no existía un Supremo Consejo en Argentina cuando San Martín estaba actuando. Fíjese usted que él fallece en 1850 y el Supremo Consejo en Argentina se formó formalmente en 1858. Los defensores de la filiación masónica de San Martín adujeron que los fines políticos de la logia demandaban tal secreto que no existen documentos que hablen de esos objetivos o de sus integrantes. Prueba de ello es la carta que San Martín envió en 1827 al general Guillermo Miller, donde le decía: «No creo conveniente que hable usted lo más mínimo de la logia de Buenos Aires. Estos son asuntos enteramente privados y que, aunque han tenido y tienen gran influencia en los acontecimientos de la revolución de aquella parte de América, no podrán manifestarse sin faltar por mi parte a los más sagrados compromisos». Sin embargo, la carta nada aclara acerca del carácter masónico de la logia en cuestión. En otros documentos, el Libertador se refiere a la sociedad o los amigos, términos propios de la masonería. Por otro lado, tras su partida definitiva a Europa, frecuentó algunas logias y en Bélgica la logia Parfaite Amitié acuñó una medalla con su perfil que hoy se encuentra en el Museo Mitre. Bueno, ese es un mito tal que San Martín todavía está por demostrar que fue masón. Hay unas grandes polémicas y cuando fue el año sanmartiniano hubo muchos congresos, ninguno pudo demostrar que San Martín fuera masón. Claro, la ausencia de documentos no quiere decir que no, pero sí que si tú tienes un documento puedes decir este señor fue masón. Si no tienes el documento, lo más que puede decir, no se puede demostrar que este señor fuera masón. Hasta ahora no se puede demostrar positivamente que fuera masón. Tanto más que existe ese confusionismo, insisto, de creer que es lo mismo sociedad patriótica o logias Lautaro, que las logias Lautaro nunca fueron sociedades masónicas. Lo que pasa es que de la masonería adoptaron la terminología y la organización porque es una forma clandestina de poderse extender y actuar. Pero desde un punto de vista histórico, yo reto a cualquier historiador que me demuestre que San Martín fue masón. La masonería moderna, nacida al calor de las ideas liberales, tuvo en general una postura laicizante con respecto a la sociedad. En esa época, ser libre pensador y masón era casi incompatible con la fe católica que imperaba en el Río de la Plata, y el fervor religioso del prócer argentino también fue puesto en tela de juicio. En 1830, al enterarse de que el gobierno de Juan Manuel de Rosas quería entablar relaciones con el papado, San Martín le escribía a Tomás Guido: ¿están en su sana razón los representantes de la provincia para mandar entablar relaciones con la corte de Roma en las actuales circunstancias? Yo creía que mi malhadado país no tenía más que lidiar con los partidos, pero desgraciadamente veo que existe el fanatismo, que no es un mal pequeño. Afortunadamente nuestra campaña se compone, con razón de su educación, de verdaderos filósofos, y no es fácil empresa moverla por el resorte religioso. Negociaciones con Roma. Dejen de amortizar el papel moneda y remitan 1 millón de pesos y conseguirán lo que quieran.
Los filósofos eran los gauchos carentes de religión y la irónica misiva daba pie para creer en el ateísmo del libertador. Pero lo que es fantástico que no se hace ninguna consideración de lo que hizo San Martín en su vida, de toda su práctica, de todo su fervor religioso concreto y honesto, y de cómo no tuvo ningún empacho de romper con cuanto logista o logia o sociedad secreta fuera la que se oponía a su causa, que tuvo una sola línea, un solo camino y una sola plasmación. Así que en ese sentido que puede decir que él urdió algo con los masones, es indudable. ¿Y con quién lo iba a hacer? Era el mecanismo, como también los que estaban en la jabonería de Vieites pensando qué podían hacer, qué estratagema, y utilizarían metodología, códigos para entenderse, para protegerse. Pero eso es poner los medios masones al servicio de una causa. No puede decirse que la independencia de los países hispanoamericanos haya sido obra de la masonería. Pero lo cierto es que muchos de sus integrantes estuvieron al frente de esa lucha, no solo en el Río de la Plata. Simón Bolívar en Colombia, Bernardo O'Higgins en Chile, Francisco de Miranda en Venezuela, José Martí en Cuba y Manuel Oribe en Uruguay utilizaron el mandil junto con la espada. Realmente sucedió así. Desde antes de la independencia, los miembros locales de la logia se agrupaban dependiendo de Inglaterra o de Escocia. Esto pasaba en algunos puntos de Sudamérica donde no teníamos poder imperial, pero los habitantes británicos llevaban la masonería libre con ellos. Y a medida que el país se desarrollaba, también lo hacía una clase de masonería nacional. Esto no es exactamente correcto porque lleva implícita a la política. El orgullo local llevó al establecimiento de una gran logia en cada país, a la vez que la masonería se expandió a muchos lugares en el mundo. Se han conservado logias que en vez de unirse a la gran logia nacional, decidieron seguir dependiendo de Inglaterra o de Escocia. En Sudamérica tenemos dos áreas, una en el norte y otra en el sur. En el sur hay como 8 logias que se reúnen bajo la Gran Logia Unida en Argentina. Desde esta perspectiva, el histórico abrazo de Guayaquil entre los dos grandes libertadores, San Martín y Bolívar, podría ser considerado un triunfo de la masonería. Entonces, si analizamos los líderes de la independencia, del único del que hay constancia documental que pertenece a la masonería es de Bolívar. Y es en un viaje que hace de España a Francia y de ahí a Italia con su preceptor, cuando él era capitán del ejército español, él se inicia en París, por lo menos recibe el grado de compañero. El documento está, y la logia. Pero luego no hay constancia de que Bolívar, cuando regresa a América y se pone al frente del ejército emancipador, no hay constancia de su vinculación directa ni indirecta con la masonería. En 1828, cuando se constituye la Gran Colombia, lo primero que hace Bolívar es prohibir la masonería y todas las sociedades secretas. En 1828, el único que era masón, prohíbe la masonería y todas las sociedades secretas. Dentro de la masonería son numerosos los casos de las personalidades políticas que cambiaron su actitud con respecto a la orden. En su juventud, Bernardino Rivadavia fue antimasón. Durante un viaje a Londres, antes de ser el primer presidente argentino, fue iniciado en la orden y a su regreso perteneció a la logia Estrella Sureña de Buenos Aires. Rivadavia era centralista y antidemocrático y desde su lugar de poder saboteó la labor secularizante de la logia Lautaro. En 1813
Fueron sus partidarios los que impidieron que se aprobara la ley de libertad para los esclavos y se opusieron a la libertad de vientres para los hijos de aquellos que, de todas formas, consiguieron San Martín y la Logia Lautaro. Esta se había dividido entre los partidarios de los cofrades San Martín y Alvear y terminó por disolverse cuando este último intentó utilizar la sociedad para fines políticos personales. San Martín prefirió renunciar a la empresa de pelear contra sus hermanos en las luchas civiles que se avecinaban y partió hacia Europa en 1824. Tanto él como Simón Bolívar habían advertido que América Latina solo podría lograr la independencia política y económica de las naciones centrales si formaba una unidad continental. La masonería se expandió en la nueva república. Tras la desintegración de la Sociedad Lautaro, surgieron otras como la Logia del Sol o la Logia Valepé, que se sumaban a la extensa lista de talleres masónicos que existían en 1820 en Buenos Aires y en las restantes provincias. En 1837, el héroe republicano italiano José Garibaldi visitó el país y fundó una logia masónica en la ciudad de Gualeguaychú. Un personaje controvertido con respecto a la historia de la masonería fue el dictatorial gobernador y jefe máximo de la Confederación Argentina desde 1835, Juan Manuel de Rosas. Cuando se produce el hecho libertador de América, vía de los grandes próceres, creo que usaron a la masonería como un medio para infiltrarse, para poder protegerse, para poder lograr finalmente su gesta emancipadora. A partir de ahí va restaurándose, después del primer golpe, digamos, revolucionario, la forma de administración, concretamente en nuestro país, antilogista. Indudablemente un gran perseguidor de las logias fue Juan Manuel de Rosas. Por desconfianza, por amor a la tierra, por mucho celo que le producía todo lo que fuera una cultura intelectual libresca. Él no le gustaba nada que oliera a rapé, a perfume, a no trabajo, al librito, como llamaba la Constitución. Creía una Constitución real, pero no una Constitución libresca importada. Es realmente un modelo durísimo, que confronta de raíz absolutamente con los estatutos que luego se fueron imponiendo, ¿no?, a partir de la segunda mitad del siglo pasado. Rosas persiguió a los masones a la par que a los unitarios en nombre de los intereses de la federación, es decir, de una nación federal en la que el poder político y económico estuviera repartido entre todas las provincias y no concentrado en Buenos Aires, como pretendían los unitarios. Sin embargo, hubo muchos federales, y en particular funcionarios de Rosas, que pertenecieron a la cofradía, como Bernardo de Irigoyen, Tomás Guido y el italiano Pedro de Angelis, militante de la Sociedad Secreta de los Carbonarios, que desató la revolución de 1820 contra las potencias de la Santa Alianza. También fue funcionario del gobernador, el fundador de la masonería argentina, José Roque Pérez. Por esa época se formó el movimiento literario y filosófico conocido como la Generación del 37, formada por un grupo de intelectuales que integraron el Salón Literario de la librería de Marcos Sastre. Allí comenzó a pensarse la problemática social del país a la luz de las ideas del francés Saint-Simon, y por ello el salón fue clausurado por orden de Rosas. Algunos integrantes de la Generación del 37 fueron masones y militaron en la porteña Logia Valepé, como Juan Bautista Alberdi, José Mármol, Vicente Fidel López, Bartolomé Mitre y Domingo Faustino Sarmiento. Porque de hecho usted tiene masones que han estado en posiciones opuestas políticamente. Usted tiene a un Urquiza, un Mitre, Sarmiento, Alsina,
cada uno con particularidades que hoy uno ve que algunas de sus acciones son errores y otros son aciertos tremendos, pero que cada uno desde su visión, desde la forma de interpretar la realidad, estaban con el interés de crear una Argentina pujante. Entonces, Roque Pérez es para nosotros un hermano importante, porque fue el primero que tuvimos en Argentina, presidiendo el Supremo Consejo, y que le dio vitalidad, dio la patada inicial. Rosas fue derrotado en la batalla de Caseros por el masón y caudillo entrerriano Justo José de Urquiza, con el apoyo de Uruguay y Brasil en 1852. Tras su caída, la masonería argentina, que había sido perseguida, volvió a organizarse. La gran cantidad de logias dispersas exigía una agrupación a nivel nacional, como la tenían Brasil, Venezuela, Perú y Uruguay, que a mediados del siglo XIX contaban ya con su gran logia. En 1857, dos figuras se disputaban el liderazgo masón. El unitario Miguel Valencia, que regresaba del exilio rosista, fue ampliamente derrotado por el federal y exfuncionario de Rosas, José Roque Pérez, quien creó la Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones en diciembre de ese año, a la que se unieron las logias del interior del país. La fecha es considerada como el nacimiento de la masonería argentina y el edificio ubicado en Cangallo 1242, el domicilio del tronco histórico de la masonería. Roque Pérez fue elegido gran maestre durante 2 períodos y fue uno de los fundadores del Supremo Consejo del Grado 33. Presidió las comisiones de ayuda a las víctimas del cólera en 1868 y de la fiebre amarilla en 1871 y murió, al igual que el doctor Manuel Argerich y otros masones, socorriendo a las víctimas durante esta última epidemia. La masonería argentina tuvo su periodo de esplendor en las últimas décadas del siglo XIX. Participaba a través de sus integrantes en la vida política y social de la nueva nación. Cuando cae Rosas, naturalmente, los que tienen que ver con el nuevo modelo de país que se está gestando, se encuentran con un incipiente protagonismo de las líneas económicas liberales que sustentaba Inglaterra y también la ideología masona. Fue necesario para todos esos que se conocen como la generación del 80 o la generación del 90, valerse de un instrumento. Y el instrumento que utilizaron nuevamente fue la masonería para lograr lo que ellos procuraban: dominio en el registro civil, control de la familia bajo un principio de laicado, dominio en la educación. Y ahí se ve claramente la forma como lo van enfrentando, de una manera muy vicaria, muy sutil, porque no es un enfrentamiento directo, belicoso, armado, sino es un enfrentamiento muy belicoso, pero de base intelectual, de tipo dialéctico y muy sutil. Y lo que hacen esos preclaros hombres como Mitre, Sarmiento, Urquiza, es infiltrarse. No se jactan de ser masones, aunque no se ocultan del todo. Finalmente esas ideas triunfan. Y una vez que triunfan, ya la masonería, poco a poco, empieza a perder su necesidad instrumental. No digo que la pierda del todo, tienen que ver con la designación de los principales dirigentes, de los principales representantes, tienen presencia prácticamente en toda la esfera del orden político nacional. Las ideas liberales masónicas influyeron fundamentalmente en la racionalización y secularización de la vida civil de la sociedad argentina a través de las acciones de los presidentes Domingo Faustino Sarmiento, Julio Argentino Roca y Miguel Juárez Celman.
Ejemplo de ello es la creación de la Logia Docente en 1881, un grupo masónico de élite integrado por Leandro N. Aristóbulo del Valle, Hipólito Yrigoyen y otros intelectuales que impulsó la ley de enseñanza obligatoria, gratuita y laica. Los masones implantaron además la secularización de los cementerios, crearon el registro civil y por un voto en el Senado no lograron el divorcio vincular. Estas acciones ahondaron aún más las diferencias entre la masonería y la Iglesia. El 3 de marzo de 1883, Sarmiento escribía que la Constitución argentina no es católica, sino civil, y se funda en el derecho público universal, popular, de gobernarse el pueblo a sí mismo, según principios del gobierno republicano, sin ninguna creencia obligatoria u oficial. A principios de 1880, el presidente Roca debió hacer frente a una sublevación de los obispos católicos de todo el país, que proclamaron una guerra santa contra las nuevas leyes secularizantes. Tras discusiones y agravios, el embajador del Vaticano, Monseñor Luis Matera, fue expulsado del país. La Iglesia intentó movilizar a las masas en su favor, pero no lo consiguió y tuvo que doblegarse. Es muy difícil hacer un acercamiento de instituciones, porque las visiones de las instituciones son distintas. No son distintas formas de llegar a la verdad como puede resurgir de una religión. Entonces, el acercamiento se hace de persona a persona, entre un católico militante y un masón militante. Eso puede llegar a hacerse. En Argentina el problema de la masonería no tuvo gran difusión con respecto al Estado. Algunas veces se habla que la masonería estaba detrás de Sarmiento, que fue detrás de las normalistas que no eran católicas y que vinieron, todo el problema con el nuncio Matera y Roca en el siglo pasado. Pero eso eran rencillas pueblerinas que a veces suceden entre el párroco y el intendente de un pueblo y que acá en la gran aldea sucedían, no eran grandes problemas. El ideólogo de toda esta transformación de la vida social había sido Sarmiento, un personaje polémico. Sarmiento no vacila en renunciar a la masonería para asumir a la presidencia, pero Sarmiento sí tenía vocación, los declara hermanos universales, tenía vocación de generar dentro de su protagonismo los mismos ideales que tenía entonces el imperialismo británico, hasta el punto que todo lo que no fuera británico o francés, para Sarmiento era una lacra, lo decía con todas las letras, están en sus obras completas, sean judíos, sean irlandeses, sean españoles, sean alemanes del sur, sean árabes, los despreciaba con un racismo que hoy envidiaría a Goebbels. El liberalismo político y filosófico de la generación del 80 pronto derivó en un sistema cada vez más elitista, que generó una clase dirigente alejada de los intereses populares. El modelo de país agroexportador dominado por una élite dio por resultado la dependencia económica de Argentina con respecto a los países industrializados. Quizá el peor daño es la concepción sectaria, la concepción excluyente, la concepción hermética, la concepción clasista, la concepción que separa, la concepción brutal, por ejemplo, de Sarmiento, que consideraba que los gauchos lo único que podían hacer era abonar la tierra con su propia sangre, no las mad, no pierda tiempo, no hágalos escarmentar, le dice a carta Mitre, que está en el archivo Mitre, que la puede ver todo el país. Y lo decía convencido, no era un hipócrita, en ese sentido fue mejor que muchos, porque no era un vergonzante. Genuinamente estaba convencido de esas cosas. Esos fueron instaurar un modelo de sociedad absolutamente descarnada, antihumana, anticristiana. Sarmiento odiaba a los cristianos, los odiaba con convicción, en eso es respetable, posiblemente es lo menos condenable que tiene, su honestidad para enunciar sus contenidos, no encubrirse, pero es una barbaridad lo que hace, porque se hace una gesta finalmente de patrones, de reprimidos, de modelos ocultos y de trampas, porque finalmente hasta que aparece Yrigoyen,
el país se manejan con trampas, se manejan con logias, se manejan con estrategias de poder, se manejan matando indios, matando a los indios del Chaco con el Remington. Son todas barbaridades. La masonería no es ajena a ninguna de esas. Creo que es el más grande daño que se hizo a la Argentina. A fines del siglo XIX, la orden estaba conformada por variadas personalidades. Entre los iniciados hubo militares, sacerdotes, miembros del patriarcado oligárquico, comerciantes, industriales, intelectuales, y a partir de 1880, con la inmigración europea y la formación de la clase obrera, ingresaron trabajadores a las logias. La logia Los Hijos del Trabajo funcionó desde 1890 en la calle San Antonio 820 del barrio de Barracas, en un exótico edificio con detalles egipcios. En el mismo barrio, sobre la calle Alvarado 1963, funciona actualmente la Casa del Pueblo Barrial, perteneciente al Partido Socialista. Allí, a fines de 1890, funcionó la logia Tito Besio, pero el edificio de los masones italianos pasó luego a núcleos sindicales y más tarde al poder de los socialistas. En su frente aún pueden verse los símbolos y figuras masónicas. En 1859, la orden tenía cerca de 900 miembros en el país. En 1906, cuando comienza a declinar su poder, había 2.500 afiliados en la Gran Logia. Hasta los años 30, 14 presidentes argentinos pertenecieron a la masonería: Bernardino Rivadavia, Justo José de Urquiza, Santiago Derqui, Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento, Miguel Juárez Selman, Carlos Pellegrini, Manuel Quintana, José Figueroa Alcorta, Roque Sáenz Peña, Hipólito Yrigoyen y Agustín P. Justo. Entre los intelectuales iniciados figuran José Mármol, Leopoldo Lugones y José Ingenieros, el periodista Fray Mocho, Joaquín B. González y los científicos Manuel Augusto Montes de Oca y José María Ramos Mejía. A principios del siglo XX, la unidad lograda comenzó a desmembrarse. El poder de la logia había menguado, así como la participación de sus integrantes en la vida pública. La política general de la Gran Logia se acotaba a cuestiones administrativas y a vivir de las glorias pasadas. En 1935, estos conflictos estallaron y se creó un ala izquierda de la masonería nacional, el Gran Oriente Federal Argentina, o GOFA, con su sede en la calle Sarmiento 1872. La nueva logia manifestó abiertamente su aversión al peronismo y se planteaba la necesidad de actuar políticamente. El GOFA se dedicó a establecer una red masónica continental desde México a Tierra del Fuego. Trabajó en solidaridad con los perseguidos políticos del continente y colaboró con los grupos que intentaron derrocar la tiranía de Stroessner en el Paraguay. Estrechó vínculos con el Gran Oriente de Francia, agnóstico y librepensador. También con la Legión del Caribe, que luchaba contra las dictaduras de Leónidas Trujillo, Anastasio Somoza y Fulgencio Batista. El 16 de junio de 1955, pocos días antes de una furiosa procesión del Corpus Christi en la que los fieles se manifestaron en contra del presidente Juan Domingo Perón, aviones de la Marina Argentina bombardearon la Plaza de Mayo en momentos en que cientos de personas se congregaban para manifestar su apoyo al presidente. La Iglesia constituía prácticamente la única oposición política al régimen y las relaciones entre ambos estaban en su peor momento. Esa misma noche, grupos de peronistas enardecidos incendiaron una docena de iglesias del centro porteño y el edificio de la curia eclesiástica, incluida la biblioteca, con 80.000 volúmenes. Por este hecho, algunos escritores católicos pusieron en la mira a los eternos enemigos de la Iglesia, los masones. La acusación llegó a personificarse en el vicepresidente y masón, Alberto Tesser. Sí, a mí me parece que sería de una flagrante injusticia atribuir eso
a una estructura masónica institucional. Creo que es propio nuevamente del sainete en el que había estado terminando el segundo gobierno de Perón, con gente absolutamente impresentable en los ministerios, un desgaste económico terrible, y más el forajidismo de las masas, que a veces estimuladas por esta actitud que hoy se ve, por ejemplo, en un estadio de fútbol, encontraron un mecanismo proclive para ir a protestar contra quienes tuvieron primero una gran protección cuando les devolvió la enseñanza religiosa en el primer gobierno y después cuando se las quitó. En esa época, la Gran Logia tenía como política la neutralidad y no tomaba partido en los conflictos políticos. La acusación parece formar parte del histórico enfrentamiento entre la Iglesia y la masonería, que incluyó episodios como la suspensión del obispo Tato a causa de su abierta oposición al régimen. El problema de la excomunión de Perón viene por haber puesto manos violentas sobre el obispo Tato, que fue expulsado junto con Noboa. Entonces, de ahí había una excomunión late sentencia que después se la levantó recién Juan XXIII cuando él pidió que le levantaran la excomunión para casarse con Isabelita. Entonces le levantaron la excomunión para poder recibir el sacramento. Pero no fue por la quema de templos. Algunos historiadores han sostenido que Perón perteneció a la masonería en algún momento de su vida. En Argentina no existe constancia de este hecho y la orden lo ha negado. La sospecha se basa en el reciente hallazgo de una carta fechada en 1958 y dirigida a su excelencia profesor Dr. Juan Domingo Perón 33, soberano y gran comendador y gran maestro honorario, y expedida por una logia italiana. En la carta se le informa de las elecciones en Italia y se le pide ayuda económica para la campaña de los candidatos presuntamente masones. Pero no del texto se desprende que el grado 33 era honorífico. Podrían habérselo otorgado solo por ser presidente argentino. Si estas relaciones con la masonería no son certeras, posiblemente sí entabló relación con Licio Gelli durante su exilio en Europa a través de su secretario, José López Rega. El brujo y Gelli compartían una ambición política, un fuerte sentimiento anticomunista y la admiración por el fascismo. Gelli viajó a la Argentina durante el último gobierno de Perón y se entrevistó con el entonces gran maestre argentino Alberto Viñes, canciller de Perón, hecho que le costó su cargo, ya que fue separado por una asamblea de la orden. De aquella famosa logia Pidue, que fue una logia masónica italiana de reconocida actividad en la masonería italiana, a la que pertenecieron no pocos destacados hombres de la vida italiana. Bueno, dentro de esa masonería italiana, en un momento dado, quienes formaban parte de esta logia, ya en épocas recientes, se apartaron de la actividad masónica. Cuando fueron advertidas sus inconductas por el gobierno masónico italiano, fueron expulsados. Las dictaduras y regímenes autoritarios persiguieron históricamente a la masonería. Sin embargo, esa situación se ha revertido en las últimas décadas. Tras el derrocamiento de Perón en 1955, fue el presidente de facto Eduardo Lonardi el que otorgó personería jurídica a la Gran Logia de la Argentina de libres y aceptados masones en 1955. De la misma manera, el general Pedro Eugenio Aramburu dio por decreto la personería legal al Supremo Consejo de Grado 33. La masonería no puede participar de ninguna manera en la vida política. Sus hombres sí. Yo creo que la masonería tiene que continuar con su tradición, con lo que ha sido el fenómeno fundacional. Trabajar a través de sus hombres. Que sus hombres cada vez se introduzcan más en el quehacer social, en el quehacer de la sociedad completo, en lo gremial, en lo político, en lo militar, en todo, me parece, no bueno, sino me parece recomendable y saludable. Porque si estamos tratando de decir, es una sociedad que busca ser mejores hombres para que sirvan mejor a la sociedad, bueno, pues que vayan a servir en el campo de su respectiva actividad, el periodismo, la medicina, todo.
Una tenida blanca es una reunión de masones a la que pueden asistir invitados que no pertenecen a la orden. Los iniciados utilizan en la ceremonia los distintivos y símbolos tradicionales heredados de las cofradías laborales de albañiles de la Edad Media. Con relación a la manifestación de que alguien es masón o no, en estos momentos no habría ningún problema en decir fulano de tal es masón. Lo que sucede es que es una práctica masónica que viene de antiguos tiempos por razones explicables de aquellos tiempos, pero que una rutina tradicional nos hace mantener aún vigente porque la creemos conveniente, hace que el masón no diga que tal hombre también lo es. Pero lo que no está de ninguna manera vedado es que el masón públicamente se manifieste como tal en la vida social, en la vida diaria, ¿no? Ahora, esa práctica de que el masón es cauteloso, no olvidemos que todavía hay resabios de alguna intolerancia, de alguna discriminación. Entonces, bueno, si una persona prefirió mantener dentro de cierto hálito de reserva su condición de masón, haríamos mal nosotros de ir a romper ese deseo de él, ¿no? Los masones ya no son hoy perseguidos. Entre sus normas figuran la tolerancia hacia el otro y la prohibición de discusiones políticas o religiosas. En la Argentina, poco a poco, las logias, no sé si habrá 100, 200 ahora o más, se transforman en clubes, algunos clubes de barrio. Puede decirse que no tienen mayor incidencia. El interés puede ser, en todo caso, histórico. Han dejado de ser, desde la óptica antilogista, peligrosos. No tienen fuerza. De allí que ahora, si se quiere, no tienen por qué encubrirse, hacen enunciados que están dentro del protagonismo propio de cualquier filantropía. Desde la época de los libertadores San Martín, Bolívar y Belgrano, la masonería ha cambiado profundamente. Su constitución y sus objetivos son hoy diferentes, lo que constituye una tentación a la hora de revivir las glorias pasadas. Yo diría que prácticamente, en general, somos desconocidos. Pero hay otra característica que me interesa señalar y que es, a nuestro juicio, más peligrosa. La masonería es poco conocida a nivel general, a nivel social, a nivel popular. Pero lo más grave es que cuando es conocida de una manera deformada. Por lo tanto, yo no tomaría particularmente el mensaje de San Martín o el mensaje de Simón Bolívar, sino que diría, bueno, el mensaje de la masonería perdura a lo largo de los años y a lo largo de las centurias. Y hoy por hoy, enfrentados a este siglo XXI, el mensaje concreto, yo lo rescataba antes como punto central de esto, el valor de la fraternidad. Hoy están en el sainete. Por más que le duelan, hoy poniéndose un mandil no inspiran miedo a nadie. Yo creo que ni a ellos mismos. ¿Es este el fin de una larga historia para los masones? ¿O se encuentran a la espera de una oportunidad para recuperar su poderío y demostrar que su grandeza aún no se ha perdido?